Dormir representa el 0.16% de una muerte. ¿Qué recomendaciones hay para las personas quizás que trabajan hasta muy tarde y que les cuesta llegar a este estado de ralentizar sus ondas? Quizás cuando hablamos de dormir para despertar, es un llamado a ese despertar espiritual. O sobrevivimos o vivimos. ¿Cuál crees tú que sería como ese camino o ese aprovechar máximo que nosotros podemos tener en el sueño y cómo podríamos alcanzarlo? Ojo con la interpretación de los sueños. Es que uno conecta en el sueño con su yo cuántico o con su conciencia más pura. Y ahí es donde vienen las llamadas pesadas. Hay gente que no sueña. O dice que no sueña. O dice, ¿no? Todos soñamos. Porque el cerebro sigue caminando. ¿Sí? Bueno, y ahorita que lo mencionas, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dormimos? ¿Qué pasa realmente con nosotros? Hola a todos, bienvenidos a este video podcast. Vamos a hablar de el dormir, no como descanso, sino como para despertar. Estamos aquí con Nati Laverde. Gracias por este espacio, por permitirnos estar contigo y bienvenida a esta conversación. Gracias, Álvaro. Cuando me postulaste la conversación me pareció súper interesante, sobre todo porque creemos que al dormir es como morirse, ¿no? Como que no sucede nada y al final suceden tantas cosas que me interesa mucho tener esta conversación contigo precisamente porque es un tema que me genera demasiada curiosidad, demasiada pasión. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación. Acabaste de decir un tema muy interesante y es como morirnos. Dormir representa el 0.16% de una muerte. ¿Ah, sí? Es lo más cercano a morir. No hay otro. Pues más de los que ven el llamado túnel. En esta experiencia humana, dormir es morir, un 0.16%. Entonces ahí hay un misterio revelado, pero escondido. Bueno, y ahorita que lo mencionas, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dormimos? ¿Qué pasa realmente con nosotros? El dormir tiene muchas líneas, pero te cuento como la línea más interesante es que el día a día tuyo estás en la tercera dimensión. Sí, todos los 5 sentidos a flor de piel. Cuando tú duermes, esos sentidos no desaparecen, pero sí bajan. Entonces pasas de una tercera dimensión a otra dimensión, sea cuarta, sea quinta, sea sexta, puedes llegar hasta la séptima, octava. Pero dejemos lo que cambiamos de dimensión para no enredar la conversación. Entonces, porque abandonas los 5 sentidos, los que te hacen caminar en el día a día. Bueno, y eso sería como lo que sucede con nosotros cuando dormimos. Y entonces, ¿qué pasa cuando soñamos? El soñar, yo creo que ahorita antes de empezar dijiste algo, hay gente que no sueña. O dice que no sueña. O dice, ¿no? Todos soñamos, porque el cerebro sigue caminando. ¿Sí? El dormir lo que está haciendo cuánticamente es que vuelve a acomodar todas las cargas. Entonces, todo lo no balanceado en el día se balancea en la noche. Seamos conscientes o no. Seamos conscientes o no, es un mecanismo, digámoslo así, de defensa del individuo en esto que me quedó faltando acá, lo compenso acá. No significa que vas a encontrar un balance o un equilibrio, pero si balancea, es como un barco, pone contrapeso a lo que le paraste mucha atención en el día. Y ahí es donde vienen las llamadas pesadillas. Ok, de hecho, sí, porque casi siempre es por asociación, a veces es lo que le llaman restos diurnos, que es como que tu sueño tiene que ver en las escenas con lo que viviste en el día. Sí. Que puede ser como genera ahí como un contexto, como deme el tema para soñar y aparece. Y creo que es una cultura de todos nosotros esa a irrespetar el sueño. En el día estamos honrando el trabajo, la relación, el cuerpo, ¿sí? La alimentación, la educación, todo. Pero yo no escucho a alguien, o muy pocos, perdón decirlo así, no generalizando, no honran la noche. Y es el 30% de la vida. ¿Sí? Entonces, una pregunta que nos debemos hacer es, ¿descansaste? Porque eso tiene niveles.
Pero lo primero que uno se tiene que preguntar a la hora de levantarse es, ¿descansaste? Y esa pregunta te la hago. ¿Estás descansando la noche, Nat? Sí, bastante. ¿Cómo haces? Me hace falta también como que el sueño sea reparador. Para mí es indispensable dormirme temprano, o sea, después de las 12 sí quedo mal, amanezco mal. Sí, Pero siempre y cuando haga como un cierre o me esté como en el paz en el día. Me gusta mucho escribir en la noche, como un diario, y bueno, cuando ya me voy a dormir es como todo organizado al menos. Y siento que hay un proceso donde el dormir puede pasar. O sea, es como que se le da una antesala a que ya el descanso esté. Y claro, para mí eso es importante, porque si me preguntas tiempo atrás, yo cuando me acostaba estresada sentía que no descansaba y que todo el tiempo era soñando que solucionaba los problemas, ¿cómo te parece? oh, pero tenés una claridad en el sueño. Eso es una gran ventaja, porque ese tiempo atrás soñabas con lo que te quedó por resolver en el día, pues, igual es una gran ventaja. Sí, si me hubiera acordado en la mañana, Ah, las sí, sí, soluciones, sí. pero sí, es como esas veces que uno dice como, sí, ya, no, ya todo tiene sentido, ya. ¿Y desde cuándo escribís? Ve, ¿sabes qué? Conocí a un amigo más o menos en el 2022. Yo empecé a tener sueños, a veces premonitorios, a veces lúcidos, y me dijo, léete a Carl Jung y mira lo de los sueños. Empecé como a explorar y me dijo, hacerte un diario de sueños. Y empecé a hacer el diario y ha sido muy interesante porque ha sido como un registro y a veces son sueños repetitivos. Por ejemplo, el soñar con elementos, el agua. Imagino que cada uno tiene también un simbolismo. Sí, O habían épocas donde soñaba mucho con el agua, a veces el agua turbia, a veces el agua limpia, a veces que yo podía respirar bajo el agua, cosas por el estilo, o que volaba, el sueño de volar, eso es bien bonito. ok. Pero luego ya tenés una claridad en el sueño monumental. Pues así, y de hecho eso te quería preguntar, porque digamos, es como más que claridad, ha sido como mucha curiosidad y como tomármelo muy en serio, como con una disciplina, porque siento que ahí sí pasa algo importante y hay como unos mensajes existenciales a rescatar más allá de los restos diurnos y es como que yo siento que eso se entrena, ¿no? Que es posible uno entrenarse para soñar, para intencionar el soñar, para conectar con algo más allá de uno mismo. ¿Tú crees que uno conecta en el sueño como con su yo cuántico o con su conciencia más pura, su alma o algo así? Pues en el mejor de los casos, conectas con tu doble cuántico o yo superior. En el mejor de los casos. En los casos normales, conectas con energías densas. En el mayor de los casos. En el mayor de los casos. Okay. Como un terreno. Sí, pero ¿por qué? Porque en el día estuviste densa. Uh-huh. Entonces, al conectarse con el doble cuántico en el yo superior, pues va a ser el 80% de la vida solucionada, porque estás poniendo a trabajar tu doble, que ahí me va a meter un terreno complicado. Nosotros somos el desdoblado. Okay. Nosotros no somos, o sea, No nosotros somos es, el original. no, jamás, Okay. jamás. Entonces, ahora, hay algo también muy interesante, Nati, es ojo con la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque el mundo metafísico, pongámoslo así, cuarta dimensión hacia arriba, es más grande que la tercera dimensión. Entonces, ¿quién va a interpretar los sueños? Lógico, tu cerebro racional, o tu ego, digámoslo ya, pues pongámoslo en más cotidiano. Y tu ego se alimenta de tercera dimensión. Entonces, ¿cómo voy a interpretar yo mis sueños en tercera dimensión? Algo que ni siquiera comprendo que es la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión. ¿Sí? Entonces, es interesante porque yo en este camino empecé a estudiar interpretación de sueños cuando llego a, venga, ¿quién está interpretando los sueños? ¿Sí? Es como decirle, perdona, a este ejemplo, es como decirle a una bicicleta que tiene un carro. Obviamente si hay matices y cuando hay un sueño repetitivo, eso hay que hacerle zoom. Pero el que tiene que hacerle zoom son las células de nosotros, no el ego, porque el ego malinterpreta, a menos que sea un ego ya dominado, reducido, entrenado, que creo que ahorita cuando tú decías es que hay que entrenar, me parece que el entrenamiento que estás haciendo es el fundamental, porque antes de dormir estás
al final estás limpiando esas acciones, esas situaciones, esas sensaciones, esas emociones antes de, por lo menos las estás poniendo a que las observes. Entonces estás entrando en sueño con esa maleta menos pesada. Entonces si entras con una maleta menos pesada, pues le estás dando la oportunidad a tu inconsciente, como dice Jung, a tu inconsciente, a tu sombra, que empiece a recoger esa información para que después la lleves al consciente. Recuerdo que mi mamá también tenía sueños y le mostraban pergaminos, información, Mm, o ángeles, información, información, y ella decía, no alcanzó a leer, ella decía, no importa, tu mente, o sea, tu alma ya lo entendió. sí, Entonces es como una información, y de hecho, por ejemplo, también en la biodanza y lo que es el consciente del cuerpo, como que el cuerpo tiene una conciencia también, y creo que es como la más profunda y la más arraigada, porque es como cuando aprendes a manejar un carro, primero es como lo que debo hacer el paso a paso y luego ya no piensas, ya tú ya estás a memoria en tu cuerpo de cómo manejar un vehículo, por ejemplo. Es como lo más eh, similar a este ejemplo que encuentro, pero también hay niveles del darse cuenta, que es como el darme cuenta de algo que me dijeron que lo olvidé, hasta cuando hay un darse cuenta profundo que es como ya queda como en el cuerpo o en el alma, que no necesariamente tiene que pasar por la mente racional y explicarlo en tercera dimensión, porque no, a veces no hay palabras para describir lo que uno siente o sueña, digamos como en otros planos o dimensiones, como lo que es un sueño. mira que eso que, que nos compartes, Nati, el ego o la mente racional entiende en sus cinco sentidos. ¿Y los cinco sentidos dónde suceden? Pues en el cuerpo, ¿cierto? Entonces el cuerpo te dice todo. ¿Cuál es el meollo del asunto? Y es que no nos enseñan a escuchar el cuerpo. ¿Por qué? Porque tú a una determinada edad, en el sistema educativo normal, te empiezan a quitar horas de juego. Y uno, la mejor manera de conocer el cuerpo es llevándolo a sus límites, pero no límites del ego, límites naturales y normales como los niños llevan al límite de sus cuerpos. Entonces, pero tú a partir de tercero de primaria empieza un cambio educativo donde en cuarto, si jugabas, a poner ejemplo, jugabas 20 horas en la semana, en cuarto ya son 18, en quinto son 16, en primero de bachillerato sexto son 14. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo eso tiene, lógicamente, tiene una razón de ser, para que cuando tú llegues a un desarrollo de tu cuerpo físico, nunca lo entendiste. Entonces, claro, la biodanza que tú estás, obviamente, si uno tuviera conocimiento del cuerpo, la coges de una. O sea, toda la información que recibes en la noche, tu cuerpo la recibió, las células de tu cuerpo la recibió, ya sea por inconsciente colectivo, epigenética, lo que quieras llamarlo. Entonces, tu cuerpo recibió toda esa información, pero ¿quién entiende el cuerpo si mi mente racional nunca entendió el cuerpo? Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es cuando uno en la noche recibe una información, ya hablando literalmente, ya no conocimos el cuerpo, pongámoslo así, uno lo conoce en la enfermedad, pasamos la enfermedad y se nos olvida la enfermedad. Pues el ejemplo muy claro es un guayabo, más claro que un guayabo que uno que le gusta tomar y dice no, no vuelvo a tomar y a los 8 días, 15 ya se le olvidó esa enfermedad, entre comillas, que entonces lo importante es tener suficiente energía, ya sea física o energía de mente racional o energía de mente altruista, para que uno pueda entender lo que te está diciendo la información que recibiste en la noche. ¿Sí? Y la información que recibiste en la noche es el llamado REM. ¿Sí? Ahí ocurre la magia. Ahí ocurre la magia. Pero también hay que entender que cuando tú vas a ese sueño REM, antes ocurren cosas que no quiere que uno llegue al sueño REM. ¿Qué cosas? Entonces ahí es cuando uno dice, va descansando y
pon una pesadilla. Ok. O pongámoslo pesadilla como, no, ocurrió algo en el sueño que te hizo quitar el sueño. ¿Sí? Y una manera de engañar esa pesadilla es levántate, abre los ojos que ya te los abrieron por, por lo que viviste. Y dice Alejandro Jodorowsky, métete otra vez en esa pesadilla, pero lleva a una persona que no seas tú. ¿Sí? Entonces, así se estaba quemando la casa, mi casa, se estaba quemando, yo me levanté del susto, tengo esa información y en vez de yo entrar a la casa, meto un actor que se queme la casa del actor que yo me inventé. Entonces yo sigo, así soy capaz otra vez de volver a subir, porque eso significa que vas de cuarta dimensión a quinta dimensión. Pero hay un policía de energías densas que no te dejó al sueño REM, al sueño reparador. Bueno, porque entonces cuando hablamos de dormir para despertar, es también como, es un llamado a ese despertar espiritual, es como a mirar qué sucede más allá del sueño y digamos ser más consciente y no dormir por dormir, sino como que dormir y ser más conscientes de lo que pasa ahí, rescatar ese mensaje existencial, ese mensaje de los símbolos que son los sueños, a tratarnos de acercar lo más posible a eso y digamos también quizás contactar con ese yo cuántico que está allí, digamos, como con esa parte más profunda de mi alma que está ahí calmadita, sin tanto ruido mental ni distorsión de la vida cotidiana y que nos vamos a encontrar ahí en esas dimensiones quizás con cosas no tan chéveres que no quieren que nosotros lleguemos a cierto estadio. ¿Cuál crees tú que sería como ese camino o ese aprovechar máximo que nosotros podemos tener en el sueño y cómo podríamos alcanzarlo? Dormir para despertar. Nosotros, ¿qué hacemos en el día a día? Y te lo voy a poner como si fuera una Y. Uh -huh. O sobrevivimos o vivimos. ¿No te has dado cuenta? Sí. Normalmente, ¿qué estamos haciendo? Sobreviviendo. Entonces, dormir para despertar es decirte, dormí para que vivas. No durmas para sobrevivir. Ese es lo primero. Entonces, ya si lo queremos llamar camino espiritual, camino de conciencia, ¿sí? La invitación es dormir para vivir. O sea, salirse del dominio permanente de tu mente racional, que se convierte en el dominio permanente de tu mente de supervivencia, porque queremos matar al cerebro reptiliano. No, él es el que nos mantiene vivo. ¿Sí? Pero la idea es otro tipo de información. Es muy ideal que el dormir se convierta en tu prioridad. Si no, es muy difícil. ¿Por qué? Lo segundo más importante del ser humano es dormir. Lo primero, obvio, tenernos vivos, que es la respiración. Entonces es como decirle a esto que irrespetamos tanto, que yo llevo muchos años irrespetándolo, decirle no te vuelvo a irrespetar. Que los sabios, ¿cuáles son los sabios más sabios del dormir? Pues los campesinos. Sí, se levantan con las gallinas. Se duermen con las gallinas y levantan con las gallinas. No tienen celular, no, pues imagínate, no tienen despertador, No se duerme con el televisor prendido. nada, ni con música, ni nada. ¿Sí? Entonces, y la misma naturaleza es sabia. O sea, se duermen, apenas se cae el sol, se duermen. Siga un campesino trabajando. Sígalo. Uno no sigue un campesino en trabajo, porque tienen fuerza física y lástima, en el buen sentido de la palabra, lástima que no aprovechan esa fuerza que tienen para regresar al origen, ¿sí? Porque toda la información de nosotros la tenía los mayas, los aztecas y pues sabemos que se fue, que esa era la información para nosotros. Entonces lo primero, y es un trabajo que yo sigo pedaleando día a día, y es respetar el sueño. Y te lo digo, yo aquí lo respeto, pero antenoche no lo respeté. En el buen sentido, como tengo que trabajar. Dejé de hacer unas cosas en el día.
Entonces la hago en la noche. Entonces me dormí 11 de la noche. Sí, y como mis células están acostumbradas a respetar el sueño, dice, bueno, una nochecita es la vida. Mm. ¿Sí? Como uno respeta el desayuno, el almuerzo y la comida, así se debería convertir el dormir. Álvaro, tú dices algo acerca del respetar y digamos, a mí me causa curiosidad porque, digamos, cuando yo he tenido episodios depresivos y, por ejemplo, familiares o personas que conozco, sobre todo mujeres, no he tenido esta conversación con hombres, entonces no lo sabría decir, pero es como en la depresión, los episodios depresivos nos da es por dormir mucho. Eso ya no es respetar, sino como un tema de evasión, que es es decir, me desconecto durmiendo porque quiero evadir la realidad, no quiero despertar, no quiero afrontar las cosas y ahí se me puede ir un buen rato, digamos, en dormir más de la cuenta y demás. Eso que estás diciendo, siento yo que está mal interpretado, Okay. porque ojalá durmieran más. Jean-Pierre Gardier dice, usted vino a la vida a dormir, porque si entras en un estado depresivo, cuando tú estás despierta, dime qué clase de pensamientos tienes. Malos, yo creo que es un estado de en modo ahorro de energía o algo así. Pero qué pensamientos tienes. No los muy buenos. Ah, Ay, yo no sirvo para es esto no todo. me sale bien, es que Métale todo lo que quiera. todo lo malo, sí. Entonces, vos te levantás en un momento depresivo, pongámoslo que te levantás a las 6:30 de la mañana a trabajar o 6 a trabajar, te tenés que dormir a las 10 de la noche, todo el día funcionando. En un momento depresivo, que creo que el ser humano es natural momentos depresivos que tenga, sino que ya los naturalizamos. Todo el día es uno pensando mal. Entonces, en vez de mejorar, porque tenés episodios largos, pues si yo estoy depresivo, levántate a las 11 de la mañana y acostate a las 5:30 de la tarde. Es una locura, no, una locura no. Ya son 6 horas menos en la mañana y en la tarde, noche, son 6 horas, son 12 horas menos de malos pensamientos. Sí, tal cual. Sí, entonces, si conoces y respetas tanto el sueño te va a reparar la depresión. De hecho, cuando eso me pasaba, Álvaro, yo sentía como que en mis sueños algo se estaba acomodando y cuadrando, como para una construcción del futuro o de situaciones próximas. Era una vaina que yo sentía, yo decía, yo no sé cómo explicarlo, pero yo siento que algo en mí, o sea, mi yo cuando duerme está como organizando las cosas y solucionando cosas que yo no entiendo, pero ahí está haciendo algo. Te lo voy a poner físico. Okay. Los bebés recién nacidos, de 0 años al primer año, su cerebro crece, gana peso a 1 kilo. O sea, cada año, creo que es hasta el segundo año, gana 1 kilo por año. ¿Sí? A partir de ahí empieza a ganar apenas 400, 300 gramos. ¿Sí? ¿Qué hace un bebé? Dormir. Está organizando físicamente su cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso dicen las abuelas, vaya y hable con su almohada. O sea, eso es científico, eso es cuántico. Vaya, hable con su almohada le organiza la vida. Y ya como para ir cerrando este tema, estás buscando una respuesta, no la busques en el día, búscala en la noche. Entonces, imagínate a nivel organizacional, es la muerte. Sí. Pues yo decirle al equipo, necesitamos la solución y que el equipo diga, jefe, tenemos que ir a dormir. Sí, sí, sí. Tal cual. Y así es que se toman las decisiones. Pues a menos que sea comprar un café, una resma de papel, ¿sí me entiende algo? Pero esas preguntas y esas respuestas que pueden cambiarte la vida organizacional o la vida personal, espérese un día, pero vaya, dígale al ego de uno bien acelerado, impaciente, entonces ya, ¿sí? Porque la noche te entrega la respuesta. Después hablaremos físicamente qué pasa, ¿sí? El tema de interpretación de arquetipos de sueño, pero lo más importante es, ojalá, volver al origen, y para volver al origen es primero el dormir. Para cerrar, como decías, quiero dos recomendaciones que les podemos dejar a las personas.
La primera es que a veces decir dormir es muy fácil, pero incluso me ha pasado a mí que me duermo en una discoteca, o sea, literal, es que a veces mi cabeza va tan revolucionada que no logro como bajarla para dormir. Digamos que, por ejemplo, el método Silva hablaba de llevar las ondas alfa, Mm. no solamente para programar en sueños, para conectar con esa sabiduría interior, pero yo siento como que de cierta manera a veces cuando vamos muy revolucionados en la noche nos cuesta como llegar a ese estado donde uno puede irse en el dormir. ¿Qué recomendaciones hay para las personas quizás que trabajan hasta muy tarde y que les cuesta llegar a este estado de ralentizar sus ondas quizás o pues, para poder llegar como a un sueño reparador y no luchar con eso? Porque digamos, lo que más factible es no tengo sueño, entonces me pongo a ver televisión. Ah, no tengo sueño, entonces me pongo a seguir trabajando. Y eso antes es peor. ¿Qué consejo les darías a esas personas? La primera y única, empiecen a ganar tiempo. ¿Cómo es? Empiece a respetar los últimos 15 minutos. Un ejemplo, me voy a dormir a las 11, ¿sí? Y a las 11 en redes, viendo televisión, hasta leyendo, ¿sí? Hombre, pare 15 minutos antes y trate de llevarle a su cerebro una buena información. Meditando, no soy capaz de dormir sino con televisor, pues ponga, no sé, Nat Geo, Discovery, pues si me entiende, algo ideal es que no haga nada, ¿sí? Hasta que le llegues a 1 hora y media. Entonces, a las 11 me duermo, que ojalá antes, a las 11 me duermo, a las 9:30 de la noche no hago nada. Conversar, ¿sí me entendés? Algo suave. O sea, tratar de no discutir, tratar de esa técnica que tú haces de escribir. Ojalá escribieras 1 hora y media antes. Uh -huh. Terminas de escribir, no sé, tus 10 minutos, 5 minutos, lo que sea, y no haces nada. Entonces, es empezarle a ganar, poco a poco. Eh, Más o menos hay unas 200 o 300 cosas que uno puede hacer antes, imagínate. No son dos o tres. Y es más, deben haber para ahí 400 cosas. Pero lo primero, gánele 5 minutos, gánele 10 minutos. Porque cuando yo te diga, bueno, Nati, vamos a hacer estas 10 primeras cosas, tu ego no va a dejar. ¿Sí me entiendes? Porque él es el mecanismo de defensa de cada uno. Y ojalá cada uno de nosotros hiciera un propósito de conocer su cuerpo, de conocerlo, porque lo dijiste ahorita, el cuerpo tiene toda la información, pero ¿quién se la dio? Las células. ¿De dónde viene la información de las células? Ese es otro capítulo. Pero primero, gánele 15 minutos. ¿Sí? Y mida y testee al otro día de 0 a 10 o a 100% cuánto descansó. Si usted se levanta con el celular, no descansó. Ahí está. Ese es el primer síntoma. Porque si de verdad descansó, el cuerpo te levantó, dijo, ya terminé, pero si no, nada que hacer. Ahí esa es la primera conciencia que uno va a hacer. ¿Quién me levantó? O un ruido, o el celular, ¿sí? Pero si te levantaste como una lechuga, que uno dice, me levanté como una lechuga, vas bien. ¿Listo? Ok, súper. Ya Bueno, sabes. a todos, espero que les sirva, les guste. Nati, autorízanos para que sigas viniendo. Claro que sí, muchas gracias Álvaro por este espacio. Y si algo me llevo de esta conversación es que no dormimos para desconectarnos, definitivamente es otra forma de entrar como a esta sabiduría interior, a conectar con nosotros mismos y a reparar. Y bueno, gracias Álvaro por abrir esa puerta el A, día de hoy. a ti. Gracias, Nati. Gracias. Chao.